Gracias, Meche. Buenos días, familia. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más para exaltar a nuestro Señor. Como se pueden dar cuenta, ando ahí un poquito medio afónico. De hecho, ya llevo varias semanas, como que siento que ustedes me hacen hablar y me hacen que me lastime la garganta, pero ahí andamos, gracias a Dios. Y familia, hoy terminamos, como lo mencionaba Alan hace un momento, hoy terminamos con nuestra serie de Adviento y vamos a estar compartiendo la última predicación temática en esta mañana. Si recuerdan, y antes de que se me olvide, porque hace 8 días no me recordaron, así que voy a empezar. Hace un mes comenzamos con, ¿recuerdan qué predicación? La paz. Estuvimos hablando de la paz y prendimos la vela de la paz. Después estuvimos hablando de la esperanza. Gracias. Hace 8 días hablamos de el gozo. Ya sería mucho que no respondan porque literalmente las palabras están visibles para todos ahí, ¿eh? Y hoy vamos a estar hablando del tema de la luz. Como se pueden dar cuenta, familia, hoy estamos celebrando precisamente que el creador de todo lo que existe nació para salvarnos. Y aunque, como lo hemos estado diciendo anteriormente, durante los domingos anteriores, valga la redundancia, estuvimos anunciando o diciendo que nosotros no creemos o no vemos en la Escritura que haya un mandato bíblico específico a celebrar la Navidad, ¿cierto? No hay ningún mandato. Simplemente nosotros como creyentes lo hacemos o lo queremos hacer porque queremos traer a nuestro corazón un recordatorio de el día en que nuestro Salvador vino a este mundo, creció de una manera perfecta, vivió de la forma en que nosotros vivió de la forma en que nosotros debíamos vivir. Y dice la palabra, murió de la forma en cómo nosotros debíamos morir. Por eso, mis hermanos, hoy es un buen tiempo de recordatorio de cómo nuestro Salvador vino a la tierra. Lo he estado diciendo, pero quiero recordarte esto porque, ¿sabes? Como seres humanos somos muy dados al tema de materialismo, ¿cierto? ¿Quién no es? ¿Quién no tiene problema en decir, no, yo no me importa lo material, yo me desprendo? Nadie, ¿cierto? Todos tenemos este cierto apego a lo material. Entonces, como recordatorio, quiero que puedas, junto conmigo, pensar que la Navidad no se trata de adornar principalmente, no se trata de regalos, no se trata de una comida deliciosa que yo deseo que este 24 puedas tener una comida deliciosa, pero principalmente quiero que puedas recordar junto conmigo que el tema de la Navidad, la razón por la que adornas, por la que pones un árbol, por la que te vas a reunir con tu familia, debería ser el recordatorio de que tu Salvador vino hace aproximadamente 2000 años y nació para darnos luz en medio de la oscuridad. Amén. Es un buen recordatorio, considero yo, y un buen tiempo para nosotros de poder predicar el Evangelio a las personas que no conocen del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos personas que no son creyentes? O incluso personas que, quiero presumirles que normalmente siempre tomo agua. Hoy estoy tomando un rico ponche calientito y les invitaría, pero ayer se lo acabaron los jóvenes, entonces solo véanme disfrutar mi ponche, por favor. Hoy estamos recordando, familia, que nuestro Salvador vino a vivir y a morir por pecadores que no merecían perdón. Así que abre tu Biblia, por favor, después de esta breve introducción, en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 32. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 32. Y antes de orar, déjame decirte algo. A diferencia de otras ocasiones en las que he compartido Lucas, en esta ocasión tú vas a notar algo, yo diría como especial. Casi
vamos a utilizar el pasaje simplemente como una guía, vamos a leer el pasaje, pero vamos a estar viendo otros versículos que nos van a hablar sobre el tema precisamente de la luz, aunque voy a tratar de estar regresando al pasaje de Lucas. Así que antes de leer, quiero invitarte a que podamos orar y podamos pedirle al Señor sabiduría. Padre, gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y aún de aquellos, Señor, que van a escuchar el audio. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Y es por tu gracia que podemos estar en esta mañana, hoy, disfrutando de este clima, disfrutando de tu iglesia local, disfrutando de este tiempo. Señor, te pedimos, te rogamos que seas tú guiando nuestros corazones a tu verdad. Sé tú guiando, Señor, tus palabras a tu iglesia, lo que tu iglesia, Señor, necesita. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 32, dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de todas las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído, lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a todo lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Ese es el pasaje en el que vamos a estar meditando, familia. Hemos estado hablando durante estos
domingos sobre el tema de la paz, de la esperanza y el gozo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la luz del mundo. Hoy estaremos compartiendo cómo es que Jesús, de acuerdo a las Escrituras, es la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Si estuviste hace 3 semanas ya, seguramente recordarás que hemos estado viendo que primero el ángel se le aparece a Zacarías, ¿recuerdas? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le informa sobre el nacimiento de este hombre que sería el que abriría el camino para que Jesús viniera y predicara el arrepentimiento. También vimos en el mismo capítulo 1 que el ángel se le aparece a María y María está preocupada, está un poco turbada, pero al final María termina diciendo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De acuerdo al pasaje, podemos ver que esta mujer reacciona en obediencia, aunque también en miedo, pero vemos que hay una obediencia y adoración de parte de ella. Versículos más adelante, mis hermanos, vemos que María visita a su prima, ¿cierto? A Elizabeth, a la madre de Juan, y después de recibir unas palabras de Elizabeth, María comienza a cantar y exaltar a Dios y comienza a adorar a Dios por lo que Él está haciendo. El capítulo 1 de Lucas continúa informándonos que Juan el Bautista ha nacido. Y no solo sus padres, dice la palabra, sino todo el pueblo está con gozo y alegría porque el nacimiento de Juan era el comienzo de la llegada del Mesías. Algo que los israelitas, específicamente los judíos, estaban anhelando en su corazón desde siglos atrás. Zacarías, el padre de Juan, al ver a su hijo en brazos, comienza a hacer lo mismo que hizo María, adora a Dios, comienza a dar un cántico. Recuerdan, hace 8 días hablamos de él, el Benedictus. Comienza a alegrarse por las palabras que Dios le había dicho que se cumplirían en su hijo. Y mis hermanos, llegamos ahora a Lucas capítulo 2, al nacimiento de Jesús de Nazaret. Este nacimiento que tal vez no lo vamos a profundizar tanto, pero a través de todos los evangelios podemos ver que es un nacimiento que se da en circunstancias realmente difíciles. Vemos que hay un censo en donde cada persona que pertenece a cierto territorio tiene que recorrer grandes distancias para poder anotarse. Dice la palabra, María está a punto de dar a luz y de hecho llega el tiempo de su alumbramiento. Tal vez no lo tenían tan pensado, pensaban que quizá podían esperar un poco en ir y regresar para que Jesús naciera en donde María y José vivían. Y tenemos, mis hermanos, ahora el nacimiento de Jesús. ¿Sabes? Y estaba pensando, mientras preparaba este sermón, algunas cosas que a veces pasamos por alto en cuanto al tema de la Navidad, o cosas que nosotros creemos que la Navidad es cuando a veces en realidad no lo es. Por ejemplo, déjame decirte algunas cosas antes de comenzar. Nosotros a veces creemos que el tema de la Navidad es un tema como una historia para niños. ¿Has visto esos pesebres? No sé si alguno de ustedes, yo no juzgo, si ponen pesebres, si ponen los borreguitos, los animalitos debajo del árbol, en donde todo está como muy limpiecito, ponen como la pajita. Muchas personas piensan que el tema de la Navidad es una historia para niños, pero creo que tú lo sabes, solo quiero recordártelo. El tema de la Navidad, de hecho, tiene elementos bastante crueles que normalmente no mencionamos a veces a los niños, como por ejemplo un genocidio, una matanza de cientos o tal vez miles de niños pequeños para exterminar al rey que habría de venir. Eso lo encontramos en los evangelios, ¿cierto? O sea, nosotros a veces pasamos por alto que para que el nacimiento de Jesús o el tema de la Navidad se llevara a cabo, hubo una matanza de niños menores de 2 años. Eso es bastante fuerte. También, la Navidad no es, obviamente, no es una leyenda, es un evento, es algo histórico. La Navidad no es una tradición más,
No, la Navidad para nosotros debe ser entendida como el evento que es demasiado importante porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando pensamos en la Navidad, a veces pensamos como en adornar, en cosas bonitas, en ángeles, en pastorcitos, en estrellas. Pero si tú y yo lo pensamos un poco, debemos de imaginar que el tema de la Navidad conlleva humillación de parte del Salvador del mundo. El tema de la Navidad conlleva humillación porque el Hijo de Dios que estaba en su trono, en su gloria, decide dejar su trono y humillarse y hacerse semejante a los hombres. Pero también quiero decir que el tema de la Navidad, y aquí es en donde vamos a arrancar, no se puede comprender, mis hermanos, si no hablamos desde el principio. El tema de la Navidad no lo podremos comprender si nosotros no entendemos el principio de todas las cosas. Cuando nosotros pensamos en el tema de la Navidad, deberíamos de pensar en esto. Primero, la Biblia habla acerca de algo que nosotros conocemos como la creación, ¿cierto? Génesis capítulo 1. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos encontrar a través de la Escritura que Dios nos amó y de hecho consideró que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, muchas gracias. Dice la palabra, Dios se paseaba en el Edén, el ser humano, Adán y Eva, tenía una relación perfecta con él. Dios daba al ser humano todo lo que necesitaba. En ese sentido, tú y yo, si podemos imaginar e incluso desear el Edén, podríamos pensar que ese lugar era el lugar en donde el hombre tenía toda la paz, toda la esperanza, todo el gozo y toda la luz que necesitaba. No necesitaba de nada más. El ser humano tenía todo lo que anhelaba en su corazón. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de su pueblo. Eso es lo que encontramos a través de la palabra. El ser humano no sentía vergüenza. De hecho, no sentía vergüenza de su desnudez. No éramos inseguros. No mentíamos. No buscábamos tomar ventaja el uno del otro. No buscábamos nuestros propios placeres. Si pensamos en Génesis 1 y 2, podemos ver que, de acuerdo a la Escritura, todo era hermoso. Todo era perfecto. El ser humano tenía una relación perfecta con Dios. Tenía una relación perfecta con su prójimo. Incluso dice la palabra que tenía una relación perfecta con la creación, con todo lo que Dios había creado. Todos nosotros, todos, anhelamos un lugar así. No importa en la situación en la que te encuentres ahorita. No importa si económicamente, familiarmente te está yendo muy bien. Tu corazón anhela un lugar así. Un lugar perfecto, en donde no haya más dolor, en donde no haya más llanto, en donde no haya más enfermedad, en donde no tengas que estar preocupado. Eso es lo que nuestro corazón constantemente desea. Y sabes, hubo un tiempo en que el hombre tenía esto. Pero después de la creación llegó algo. ¿Quién me dice qué es? Gracias, la caída. Mis hermanos, tristemente, un día todo cambió. Dios estaba en medio de su pueblo. Dios había puesto en el Edén la oportunidad al ser humano de obedecerle, de serle fiel, de amar y de obedecer sus mandamientos. Dios había dado esa libertad, teníamos incluso esta decisión nosotros ahí de amar a Dios, de adorar a Dios. Pero Dios le advirtió al ser humano, no comas de un solo árbol. De los entre cientos y miles de árboles que hay, puedes comer, excepto de uno. Y podemos ver desde Génesis capítulo 3, familia, que el ser humano, todo el tiempo, siempre ha querido hacer lo suyo. Siempre ha querido salirse con la suya y no obedecer al Creador, sino obedecer a su propio corazón. Porque podemos ver que, de acuerdo a Génesis capítulo 1, 2 y 3, si el ser humano decidía no comer ese árbol, Dios prometía vida eterna. Pero si el ser humano, que así fue como sucedió, decidía comer de ese árbol, ciertamente, el día que de él comieras, dice el Señor, ese día morirás. Y eso es en realidad lo que pasa. El ser humano decide comer de este árbol, de este fruto, ¿y qué es lo que sucede? Se aleja del Señor.
Comienza a morir al alejarse de Dios, que es la vida. Comienza a morir alejándose de Dios, que es la luz, que es el amor, que es el gozo, la esperanza. El Señor había advertido esto a nuestros primeros padres. Así que un día llega la serpiente, Satanás personificado, aquel que había querido ser como Dios, y dijo: ustedes no tienen que ser o que hacer lo que Dios les diga. Ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser. Satanás mismo vino y quiso engañar o engañó a Adán y Eva. Y les dijo lo mismo que él pensaba en la eternidad: no le hagan caso a Dios. Tomen su propia decisión. Nada les va a pasar. Génesis capítulo 3, versículo 4, eso es precisamente lo que dice. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Presta atención cómo la serpiente está engañando a Adán y Eva. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Básicamente lo que Satanás les está diciendo es: tú vas a poder decidir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Quieres estar siempre sometido a un Dios? El problema es que la serpiente no les dijo la otra parte: un Dios bueno, un Dios dador de vida, un Dios dador de gozo, de paz. ¿O quieres ser como este Dios? Esta es la propuesta de Satanás. Y ese día, mis hermanos, Adán y Eva deciden alejarse de Dios. Deciden suplantar en su corazón a Dios y ser sus propios dioses. Escuchar una voz que no era la de su creador. Ser ellos quienes quisieran tomar las decisiones por encima de lo que Dios había ya dicho y hecho en sus vidas. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, aún conociendo las consecuencias de su pecado. Mis hermanos, ellos conscientes de eso, deciden tomar esta decisión. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la luz? Imagínate el huerto del Edén. Como ya lo mencioné hace un momento, un lugar perfecto. Un lugar en donde no necesitas de nada más. Pero de repente el pecado hace que todo ese huerto y todo lo que había ahí desaparezca. Y comience a haber oscuridad en lugar de luz. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la oscuridad? No prometemos no burlarnos. Hay muchas personas que le temen a la oscuridad, no les gusta caminar de noche. Qué interesante cómo juega nuestra mente y nuestro corazón, que el mismo lugar en el que puedes andar todo el día, por ejemplo en tu cocina, en la calle, cuando no hay luz, cambia. Ya no tienes la misma seguridad. Todo el tiempo estás volteando para atrás a ver si no hay nadie. ¿Verdad que sí? Nosotros, estas últimas semanas, mi esposa y yo hemos estado lidiando con nuestro hijo, el mayor, con Israel, de 8 años. A algunos de ustedes ya les he platicado, no hemos estado durmiendo bien porque entró como en una etapa en donde todo le está dando miedo y específicamente la oscuridad. Entonces llega y nos despierta a 1 hora. Y después a las 2, y después a las 3. Y nosotros queremos dormir y no podemos, pero él está teniendo miedo a la oscuridad. ¿Sabes? Y te cuento esto porque quiero que visualices, que imagines que esto es algo que pasa en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban en completa luz. Algo como esto. Sus ojos podían ver, sus ojos veían a lo lejos, ellos podían ver al Dios de toda la gloria. Pero de repente con el pecado, todo se oscureció. Ya no podían diferenciar. Estaban ciegos. Ellos no podían ver la gloria de Dios, porque el pecado es lo que trae al corazón de las personas. Y si tú te das cuenta desde el principio de la creación, mis hermanos, esto es algo con lo que el ser humano lidia todos los días, todo el tiempo. Tú y yo, todos los días, de alguna u otra manera, creemos que somos los dueños de nuestra vida, que en varias ocasiones podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y sabes, precisamente esto tiene que ver con la caída. Piensa en un niño pequeño de nuevo, para los que tienen hijos pequeños. ¿Te ha pasado? Ellos creen que son inmortales. O sea, si tú los subes ahí allá arriba a que caminen, ellos creen que si se caen son de goma, no les va a pasar nada. No piensan en las consecuencias, no piensan en sus actos, solo actúan, aún sabiendo que
Lo que hacen muchas veces los puede lastimar en algunas ocasiones. Y así es la humanidad sin Dios. Una humanidad sin luz, en completa oscuridad, es una humanidad que actúa conforme a lo que consideran que está bien. Todos los días, el ser humano, familia, vive sus vidas alejados de Dios. No solo muriendo físicamente, sino espiritualmente también. Todos los días el ser humano vive alejado de Dios, tomando sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué crees que vivimos en una sociedad en la que ya ni siquiera puedes decir lo que está bien o lo que está mal? ¿Por qué crees que vivimos en una sociedad en la que ya no puedes decir si una persona es hombre o es mujer, a pesar de que tú puedas identificar que es hombre o que es mujer? Porque el mundo vive en oscuridad. Mis hermanos, y todo ese pecado, todo eso que nos aleja de Dios, dice la palabra, eventualmente nos va a llegar a un punto, nos va a llevar a un punto, el cual nosotros conocemos como el infierno. Como la culminación, diría yo, del pecado del hombre. El peor lugar que te puedes imaginar, porque es la ausencia absoluta de los atributos que nos benefician de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Aquellos atributos que nos benefician de Dios, como su amor, su cuidado, su paz, su bondad, su misericordia, su gracia. ¿Puedes darte cuenta de este contraste que tenemos entre el huerto del Edén y el infierno? Un lugar en donde toda la bondad, el amor del Señor está presente. Pero, por otro lado, un lugar en donde el ser humano ha tomado la decisión de llegar, en donde no habrá ningún atributo que nos beneficie de parte del Señor. Un lugar en donde el ser humano vivirá atormentado por la ansiedad, por el temor, por el odio, por el rencor, la tristeza y la oscuridad. Y sabes, todo eso no como consecuencia de que Dios nos quiera mandar allá, sino como consecuencia de que el hombre va caminando hacia ese lugar. Sé que sabes esto, y si no, quiero decírtelo. No es por el capricho de Dios de enviarnos a ese lugar, sino por la decisión del hombre, por querer ser como Él todos los días de nuestra vida. Y esa es la condición de todo ser humano sin Jesús. El día de hoy precisamente quiero hablarte de esto. ¿Sabes por qué? Porque yo quisiera que en la próxima cena que tú tengas del 24 con la familia, puedas hablar de esto con las personas que no conocen del Evangelio. Puedas saber que Dios como creador hizo las cosas perfectas, pero que el hombre tomó una mala decisión y que esas malas decisiones lo ha hecho que muera espiritualmente. Y si esa persona no cambia su camino, estará llegando al lugar de tormento eterno. El estado de todo ser humano sin Jesús, dice la palabra, quiero que prestes atención y va a aparecer en la pantalla. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, sin Jesús, en otro tiempo, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Segunda de Corintios 4:4 dice que nosotros estábamos ciegos. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta lo que dice este pasaje? El príncipe de este mundo, el cual es Satanás, no permite que nosotros veamos la luz de Jesús. Y aquellas personas que no conocen del evangelio están cegadas, sin poder ver. Pero no solo eso, la palabra no solo dice que estamos muertos, que estamos ciegos, sino que somos esclavos. Juan capítulo 8, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Familia, esta es una triste realidad de aquellas personas que no conocen del Señor.
Y si te das cuenta en estas imágenes que acabo de compartirte, todas estas imágenes son imágenes de imposibilidad. ¿Qué significa eso? Imágenes en las que el ser humano no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada. Un ciego, por más que quiera ver, no puede. Un esclavo no tiene sus propias decisiones. Una persona que vive en la oscuridad no puede guiar a otros. Y esto es lo que la Biblia, mis hermanos, afirma que nosotros somos sin Cristo. Personas perdidas, condenadas en graves problemas, camino al infierno por nuestro pecado. Esto es lo que la palabra afirma una y otra vez. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin Jesús, la humanidad vive en tinieblas, están ciegos, están muertos espiritualmente. Y lo peor, ¿sabes? Déjame decirte algo, familia. Lo peor de esto es que estamos tan perdidos, en muchas ocasiones estamos tan equivocados que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra situación. ¿Te ha tocado platicar con personas? Seguramente sí, que te han dicho, yo soy bueno. No, yo soy una buena persona. Yo no robo, no mato, no hago esto. Yo soy una buena persona. Y creen que por esa bondad que es por gracia de Dios que tienen, pueden ganar la salvación. Es decir, son personas que están tan ciegas que no se dan cuenta de su necesidad de Dios. Debemos recordar que somos peores de lo que creemos que somos sin Jesús. Estamos tan ciegos que pensamos que muchas veces la solución a nuestro pecado es que más educación, más dinero, más autoestima, más altruismo, más diversión, más entretenimiento, menos religión, menos Dios, más yo. Pensamos que la solución muchas veces está dentro de nosotros, pero no. La Biblia afirma, sin Jesús estamos ciegos, vivimos en completa oscuridad, somos esclavos, estamos muertos espiritualmente. Sin Jesús estamos muertos. Este es el estado de toda la humanidad sin Jesús. Este es el estado en el que Dios envió a su Hijo a la tierra. Piensa en lo que acabamos de leer, Lucas capítulo 2. Este es el estado en el que la humanidad se encuentra sin Jesús. Cuando entras a un cuarto en completa oscuridad, a veces incluso estas cortinas que cubren por completo, incluso utilizas solamente una lamparita, un foquito, te puedes dar cuenta cómo ese foquito, esa lamparita empieza a alumbrar todo el cuarto. Imagínate esta escena, familia. El ser humano, desde su creación, Génesis capítulo 3, vivió en obscuridad. Pero Lucas capítulo 2 nos anuncia la llegada de la luz del mundo. Y no sé si notaste en nuestro pasaje, pero lo que dice precisamente la última sección de nuestro pasaje es que después de que José y María van a hacer el censo, llega el momento del alumbramiento. Jesús nace ahí y en primer lugar a quien se les anuncia que Jesús ha nacido es a los pastores. Pero después de que se les anuncia a los pastores, ángeles están glorificando al Señor. Y después de que ángeles glorifican al Señor, vemos que cuando Jesús es presentado, un hombre llamado Simeón dice esto en el versículo 32, o incluso lo voy a leer desde el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa esto que Simeón está diciendo? Familia, Simeón tenía un entendimiento claro de que Jesús era la luz que alumbraba este mundo en oscuridad. Jesús es la luz del mundo. El Espíritu Santo le reveló esto a Simeón. De hecho, Lucas nos dice incluso que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdas hace 8 días que hablamos también de cómo Zacarías estaba lleno, de cómo María estaba llena también, incluso de cómo Juan el Bautista estaba lleno? Y ahora Simeón revela las palabras de Dios lleno del Espíritu Santo. Un niño que había nacido en Belén, un niño que nació en escasez, vino para traernos luz, porque habíamos perdido el camino.
Vino para que pudiéramos ver otra vez, para dejar la oscuridad a un lado y vivir en la luz. ¿Qué significa, mis hermanos, que Jesús es la luz del mundo? Significa que ahora nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra situación en Cristo. ¿Para qué es una luz? Alguien que me lo diga. Para alumbrar, gracias. Una luz es para alumbrar. Y ahora cuando nosotros vemos que Jesús es la luz que alumbra al mundo con su llegada, nosotros podemos ver que ahora el ser humano, aquellos que se acercan a Él en confianza, pueden ser alumbrados por Cristo. Y de hecho encontramos en los evangelios también que no solamente somos alumbrados, sino aquellos que conocen de Cristo ahora también son ¿qué? La luz del mundo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Léelo conmigo, por favor. Efesios 1, 17 al 19 dice el apóstol Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso: pido que les sean iluminados los ojos, mis hermanos. La forma en cómo nuestros ojos van a ser iluminados es a través de la luz de Cristo. Jesús vino a humillarse por nosotros. El Rey soberano, piensa en esto, familia, el Rey soberano se hizo un pobre bebé, vino a pagar nuestra deuda. La paga de nuestro pecado es la muerte. Él murió por nosotros para perdonarnos en una cruz. Su vida le fue arrebatada. Me gustaría que tú y yo podamos reflexionar en esta mañana qué tan importante o qué tan conscientes somos nosotros como creyentes de lo que significa verdaderamente la luz de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo es que eso realmente tiene un impacto visible, activo en nuestras vidas? ¿Cómo es que eso realmente tiene un impacto en nuestro entendimiento de cómo vivimos el día a día, en cómo actuamos con las demás personas? ¿Cómo es que Jesús está alumbrando tu corazón? Lo que el apóstol Pablo dice en este versículo final es que a través de esta luz, mis hermanos, nosotros podemos tener aún más claridad de todas las cosas. Así como cuando no puedes buscar algo en tu cuarto con la luz apagada y necesitas encenderla, asimismo nosotros no podemos actuar sin esta luz y necesitamos tener la luz de Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso en esta mañana quiero animarte, pero al mismo tiempo advertirte. Si la luz de Jesús no es quien está alumbrando tu vida, si no es la luz que está alumbrando tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, si no es la luz de Jesús lo que está alumbrando tu actuar, mis hermanos o amigos, estás viviendo en obscuridad, creyendo que vives en luz. Y a lo mejor te has adaptado a un cristianismo light, un cristianismo de decir: es que así soy y ya no puedo cambiar, ya estoy viejo, ya estoy grande, ya no puedo dejar de decir groserías, ya no puedo dejar de maldecir, es que así soy. No, eso no va para un creyente. Porque es la luz de Jesús la que debe iluminar nuestros pensamientos, nuestro hablar y nuestro actuar. Y en esta mañana, familia, mi deber para ti como iglesia es advertirte que necesitas ver esta luz en tu vida día con día. Porque si tú verdaderamente no eres consciente de quién es Jesús en tu vida, puedes ser una muy buena persona, puedes aparentar ser buena persona entregada a la iglesia, puedes ser una persona que tenga celo aparentemente por la palabra de Dios, o alguien que finja muy bien, que nos engañe a todos, que sea de los primeros que lleguen a la iglesia,
que parezca tener la familia perfecta. Pero si estás caminando en oscuridad y Cristo no está alumbrando tu vida, estás dirigiéndote a un camino de perdición. Te estás engañando a ti mismo con un cristianismo falso que te encamina hacia un lado contrario en donde Cristo no estará al final de ese camino. Y sabes, más allá de que tú pienses que el infierno sea una ilustración metafórica o alegórica o algo literal, más allá de que tú creas que el infierno está lleno de demonios que estarán con sus trinches todo el tiempo por la eternidad, la Biblia nos habla del infierno como un lugar en donde toda la paz, toda la esperanza, todo el amor, todo el gozo, toda la luz de Cristo no estará en lo más mínimo. Un lugar en donde lo único que existirá es desesperación, angustia, llanto, lamento, sufrimiento en su máximo esplendor. Porque será la culminación de tu reino, la culminación de tu decisión de no buscar a Cristo. Te llames o no te llames cristiano, todos estamos caminando hacia una dirección, ¿cierto? Todos. Aun cuando creamos que no. Es más, si alguien incluso se considera ateo, agnóstico, déjame decirte, estás caminando hacia una dirección. Y mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Ve conmigo, por favor, a tu Biblia. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solo eso, también Jesús dice de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Familia, la llegada o el anuncio de la llegada del Salvador al mundo debería hacernos agradecer a Dios que antes nosotros vivíamos en obscuridad, pero ahora el Señor ha alumbrado nuestros corazones. Debería darnos un entendimiento al ver que nosotros vivíamos en completa oscuridad, ciegos, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora que Cristo alumbra nuestra vida, ahora nosotros podemos ver la gloria del Señor. Nosotros no necesitamos de un Salvador si no estamos corriendo peligro, ¿cierto? ¿Para qué el mundo iba a necesitar un Salvador? Porque el mundo corría peligro. Pero Jesús está diciendo aquí en Juan a todo aquel que le escuche, yo soy la luz del mundo. Y si quieres vivir, necesitas esta luz. Y ahora por medio de Cristo, familia, nosotros podemos ver lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. No sé si has leído últimamente Salmos, pero Salmos constantemente cuando habla acerca del tema de la palabra de Dios, hace una referencia entre la palabra como la luz que ilumina nuestro andar. ¿Te has dado cuenta de eso? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Es como una antorcha que me muestra hacia dónde camino. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Jesús. Ahora, hay algo que a mí siempre me emociona cuando llego en este tiempo de Adviento. La razón por la que nosotros prendemos estas velas es para tener un pequeño recordatorio de los temas que hemos estado hablando. El tema de la paz, de la esperanza, del gozo y de la luz. Y hacemos una ilustración simplemente para que tú puedas estar consciente de lo que estamos hablando en cada sermón. Pero específicamente el día de hoy que estamos hablando del tema de la luz, hay algo que a mí me emociona mucho, porque cuando hablamos acerca de Jesús como la luz, nosotros no deberíamos de pensar en Jesús como una velita, como una pequeña lámpara solamente. Mira, ve conmigo lo que dice Lucas capítulo 1, eso lo vimos hace 8 días, Lucas 1, 78 y 79, por favor. Lucas 1, 78 y 79 dice la palabra de Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto,
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Me gusta cómo la versión NBI lo traduce, aunque es la misma palabra de la NBLA, pero mira lo que la NBI traduce respecto a esta palabra de aurora. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Quiero que pienses en esto, familia, conmigo. Lo que Lucas está diciendo es que Jesús no es una vela, es un sol naciente que vino a este mundo a dar luz, porque el mundo estaba en completa oscuridad. El mundo no podía ver, el mundo estaba ciego, el mundo hacía lo que quería, el mundo actuaba conforme a su naturaleza pecaminosa, pero el sol naciente vino, descendió, nació como un bebé, vivió una vida perfecta para dar luz a aquellos que corrieran a él. Ese es nuestro Señor. Él no es una vela, Él es un sol que nos dará luz todos los días que vivamos. Todos los días. Antes de Él estábamos en tinieblas, no podíamos ver nada, ni siquiera nos dábamos cuenta de que estábamos actuando mal. Pero fue allí donde Cristo decide rescatarnos y darnos luz en medio de la oscuridad, mis hermanos. ¿Recuerdas esta historia en el Pentateuco de la columna de fuego guiando a los israelitas para que ellos pudieran ver hacia dónde caminaban? Piensa ahora en Cristo como esta columna guiándonos todos los días para saber en lo que estamos actuando o cómo estamos actuando y si lo estamos haciendo conforme a su palabra o no. Una de las cosas con las que yo normalmente pienso, algunos me han dicho ya que soy como muy pesimista o fatalista, pero una de las cosas con las que normalmente pienso en estas fechas es que este año podría ser mi último año. Lo has pensado seguramente. ¿Qué nos asegura que el siguiente año vamos a estar aquí? ¿Qué probabilidad hay de que esta sea nuestra última Navidad, rodeada de nuestros seres queridos? ¿Qué probabilidad qué probabilidad habría de que esta sea nuestra última predicación que escuchemos? Y lo que yo quiero que puedas reflexionar, familia, en esta mañana, es que nuestro entendimiento del Evangelio, nuestro entendimiento de Jesús como una luz que alumbra nuestros corazones, debe verse evidente en nuestras vidas. Estas fechas son fechas increíbles para que precisamente seamos esta luz que no sea puesta debajo del almud, que no sea puesta debajo de la cama, sino que sea un momento en el cual la luz de Jesús brille en donde quiera que estemos. No, es que no quiero causar problemas. Mis hermanos, si tú no hablas, tu familia va a ir al infierno. Si tú no hablas, tu familia está siendo condenada por su propio pecado. Habla por el amor de Cristo. Habla, dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Quiero terminar con esto que Keller escribió en uno de sus libros y lo vas a poder ver en pantalla. Dice, la Navidad contiene muchas verdades espirituales, pero será difícil captar las otras si no captamos esta primero. Es decir, que el mundo es un lugar oscuro y nunca encontraremos el camino o veremos la realidad a menos que Jesús sea nuestra luz. El mundo es un lugar oscuro y nunca encontraremos el camino o veremos la realidad a menos que Jesús sea nuestra luz. Ponte de pie, familia, por favor.
Estamos a unos días de terminar el año, muy pocos días de poder terminarlo, y quisiera exhortarte en el amor al Señor, animarte. ¿Cómo estás terminando este año? Jesús está haciendo en tu vida, en tu corazón, este sol naciente. Tú puedes ver el brillo de Jesús en tu caminar, en lo que tú haces, en la forma como vives. O tal vez el año esté terminando con una pequeña velita que sientes que se está a punto de apagar y que tal vez te está costando trabajo ver hacia dónde caminas. Quiero animarte a que puedas reflexionar conmigo en las palabras que Jesús está diciendo. Yo soy la luz del mundo. Si alguien viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús es la luz que nuestros corazones necesitan. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, a través de tu palabra, que tu Hijo fue enviado para ser ese sol naciente que alumbra nuestros corazones. Señor, necesitamos esa luz en nuestra vida todos los días. Necesitamos esa luz en nuestra vida todo el tiempo. Pero al mismo tiempo queremos rogarte, Señor, para que tú ahora, Señor, en el lugar en donde vamos a estar, en el lugar en donde cada uno de mis hermanos, Señor, en donde Gustavo, en donde Carla, en donde Gloria, en Verónica, Señor, en donde cada uno, Señor, de mis hermanos va a estar, que pueda hacer luz a los gentiles, que pueda anunciar a aquel que es la luz y que vino a morir por pecadores como ellos y como nosotros. Ayúdanos a entender esta verdad para poder hablar de esta verdad. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia, unos minutos. Muchas gracias.